todos los jueves tenemos el honor, el placer de conversar aquí con Mario Weinfeld. Mario, te escuchamos atentamente a propósito de la reunión importante que hubo ayer en Río Gallegos, ¿no? Exactamente, la presidenta lo había anunciado con un cierto estrépito, había dicho que iba a hablar con los dueños de la pelota, había anunciado la convocatoria a un espacio de conversación que en realidad, más que con los dueños de empresas, fue con las corporaciones, claro, digamos, con las representaciones. Fueron algunas y otras no fueron. Esto también es una característica de la etapa, es importante señalar. Estuvo la Unión Industrial Argentina, estuvo la CAME, la representación de las pequeñas y medianas empresas, estuvo la CGT, del sector que lidera Antonio Caloma, cercano al gobierno. La Cámara de Comercio, Cámara de Construcción. Exactamente. ¿Y quiénes no estuvieron? No estuvieron las entidades agropecuarias, las llamadas representantes del campo, no estuvo la CGT de Hugo Moyano, no estuvo la EA, la representante de las grandes empresas, Techín, Clarín, y siguen las firmas, y faltó también la CTA de Pablo Micheli. O sea, en realidad fueron los sectores corporativos que tienen, sobre todo las empresarias, tienen algún nivel de antagonismo con el gobierno, pero digamos no son las que están más enfrentadas. La presidenta convocó ahí, se reunieron, hicieron una reunión bastante amplia donde todos los sectores plantearon sus reclamos, su demanda. La presidenta escuchó, contestó, se escenificó, digamos, una conversación que la presidenta luego prometió e instaló la hipótesis de que se van a reunir mensualmente sin dejar de discutir en el camino todos los temas. En algún momento, esto es la relación Estado-corporaciones, en algún momento este gobierno, en un momento bueno de su trayectoria, pensó en hacer algo más ambicioso que lo que se hizo, por ejemplo. Un acuerdo más grande, ¿no? Un acuerdo económico-social en el cual o un consejo económico-social en el cual estuvieran representados todos los sectores, digamos, todas las representaciones empresarias y de trabajadores. Esto fue en 2007. El régimen constitucional argentino no permite o no habilita especialmente que haya un consejo de esa naturaleza que tome decisiones políticas, solo toman los poderes del Estado. Pero lo que sí podía hacerse era un lugar donde se discutieran abiertamente los temas, una especie de foro gigantesco. Las discusiones también, digamos, se demuestran algo. Tensiones, correlación de fuerzas. Exactamente, se escenifica, se hace foro, se conocen las posiciones, se generan tensiones entre los sectores del trabajo y los sectores del capital pueden protestar todo contra el gobierno, pero si lo juntás cuesta un poco más. El gobierno pensó hacer eso en 2007, el conflicto de las retenciones móviles. Abortó esa idea. Abortó totalmente esa posibilidad. 2009, 2011 el gobierno lo volvió a pensar, nunca lo pudo implementar del todo por el enorme fraccionamiento que hay entre las representaciones corporativas y por el nivel de tensión que hay con el gobierno. De cualquier forma, a mí me da la impresión que lo que se ha hecho es un paso pequeño, razonable e interesante. La Argentina en general no discute en esos términos, ¿viste? En la Argentina todo es catastrófico o formidable. Todo la imagen era inusual, ¿no? Una imagen que yo no vi muchas veces, a todos los empresarios, trabajadores presididos por Cristina. Tal cual, no ha habido tantas situaciones. Todos plantean lo que plantean, y si uno lo mira con detalle, no lo voy a hacer acá y tampoco soy un gran especialista en todos los temas económicos, lo que piden cuando los pones en esos lugares no es tan brutal ni es tan diferente de lo que plantea el gobierno. En realidad todos piden modificaciones, nadie cuestiona, entre comillas, el modelo. Claro. Ahí. Los empresarios dicen, déjenos importar un cachito más, los trabajadores dicen, ganancia, ¿no? Modifiquemos el impuesto a trabajo negro, ganancia y trabajo negro, ¿no? Digo, por ejemplo, yo coincido con esos dos reclamos, claro. Y en cualquier caso, si se avanzara en esos reclamos, no se hackearía. Uno puede decir, bueno, por ahí se descompensan las cuentas fiscales, que es lo que plantea el gobierno. Sí, sí. Pero no son planteos que van en contra del modelo. Son planteos bastante moderaditos, y yo diría que también hay otra cosa. Cuando uno ve en la escena pública, los grandes empresarios argentinos son muy mediocres como dirigentes. Hay algo que no se dice en general. Si tendrán guita, tienen poder, tienen. ¿Qué tal son como dirigentes en la arena democrática? ¿Puestos a conversar o puestos a discutir? Bastante berretas, bastante pobres, bastante mediocres. Diré más, arriesgando, los dirigentes sindicales que vienen de abajo, que en general son personas laburantes de baja, ¿no? Que vienen de hogares muy humildes y que con las luchas por buenos o por malos caminos, con mejores o peores posiciones han llegado, son mucho más inteligentes, mucho más avispados y están mucho más hechos a discutir en público, por su propia formación, cualquiera, de cualquier posición. ¿Qué es lo que logra el gobierno con esto? Me parece que logra, por lo pronto, instalar algo que debería ser realmente más duradero, que debería ser realmente más perdurable, y que tal vez
acompañe el próximo tiempo, que es que existan discusiones colegiadas en las cuales también se demuestra que no es fácil, que la manta siempre es corta, que no se puede conceder todo a todos todo el tiempo, que hay intereses contradictorios. Se vio en el tema ganancia, ¿no? La presidenta dijo, bueno, podemos modificar ganancia, pero ¿dónde sacamos la plata? ¿no? Y entonces los banqueros, que está Jorge Brito también, que me lo comí en la numeración, dicen, bueno, vamos a ver, qué sé yo, sí, los que ganan, los que tienen plazo fijo más de 700 lucas, o sea, todo el mundo maneja sus convicciones y sus intereses. En definitiva, el gobierno instala una situación que me parece que sería razonable tratar de mantener, que es difícil agigantar o hacer más amplia por la gran disputa que hay entre los sectores corporativos, y me parece que logra otra cosa en este raro tramo que se vive entre las primarias y las elecciones generales. O sea, la vida continúa entre las primarias y las elecciones generales, el Estado tiene que funcionar y el gobierno tiene que cumplir todas sus funciones, pero a la vez el momento político dificulta muchas cosas. Vos no podés hacer grandes pactos. Y es un momento para hacer alguna corrección para el gobierno, ¿no? Totalmente. Vos podés hacer alguna corrección, pero hay algunas medidas o algunas decisiones que tenés que esperar. Este lapso es un lapso bastante particular y tenés que esperar, en definitiva, el veredicto popular. ¿Qué es lo que logra el gobierno, que a mí me parece interesante en medio de todas estas cuestiones? Retomar un poco aquello que llamamos la agenda. O sea, al gobierno, a mi gusto, son opiniones, al gobierno le conviene ver a la presidenta discutiendo, inclusive exponiendo con cierta serenidad, como lo hizo el otro día, planteando cuestiones, convocando, poniéndose en el centro de la escena, aunque le da juego a todos. Me parece que le conviene mucho más que la lucha en el barro que le proponen los grandes medios dominantes. O sea, esto es discutible. Por supuesto, cuando se hacen denuncias o cuando se hacen diagnósticos médicos de parado, digamos, respecto a la situación de la presidenta, la reacción, uno diría visceral, es responder, y uno dice también la reacción institucional debe ser. Pero me parece que el gobierno debía no parar la pelota. Sí, no jugar el juego que le proponen. Hay algo medio básico en cualquier disputa. El otro te propone una táctica. ¿Vos la aceptás o no la aceptás? Juguemos de esta manera o de la otra. Si los dos juegan el mismo juego, uno por lo menos se equivoca. A mí me parece que al gobierno le conviene ese escenario y no la lucha en el barro que le están proponiendo medios y algunos periodistas. Muy interesante lo que dice Mario, coincido, suscribo. A veces te tiran una pelota, vos corres detrás de esa pelota, te marcan la agenda eso. Muy buena la columna de Mario Weinfeld.